Los invitamos a ponernos en otro modo de escucha porque vamos a realizar un informe, este formato que nos viene agradando mucho poder compartirles ciertas informaciones, cuestiones que nos atraviesan de manera coyuntural, y por eso es que también le agradecemos a nuestra productora de contenido, Sole Restivo, que produjo este informe, en este caso vinculado a la educación sexual integral, un tema que consideramos fundamental, y justamente la cuestión de coyuntura es que estamos en este momento en la semana de la ESI. Por eso es que los invitamos a que nos pongamos en este modo de escuchar un poco respecto de esta temática que es tan importante en estos tiempos. Esta semana, del 24 al 28 de agosto, se desarrolla en la provincia de Buenos Aires la Semana de la Educación Sexual Integral. Este año, la propuesta tiene una particularidad. La ESI se trabaja junto con la memoria, a 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar. Pero para entender por qué existe una semana de la ESI, por qué la educación sexual integral es una política pública y por qué también es objeto de fuertes disputas políticas, hay que ir un poco más atrás. Es preciso señalar que la ESI no apareció de un día para otro. Es el resultado de décadas de discusiones sobre educación, salud, derecho de niñas, niños y adolescentes, igualdad de género y derechos humanos. El 4 de octubre de 2006, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.150, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. La ley estableció que todas y todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en las instituciones educativas públicas y privadas de todo el país. La ESI es un derecho establecido por una ley nacional. La norma alcanza desde el nivel inicial hasta la formación docente y la educación técnica no universitaria, y establece la obligación de desarrollar acciones educativas sistemáticas a lo largo del ciclo lectivo. Porque son todas distintas, porque son todas a querer. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá. Bien, pero ¿qué entendemos exactamente por educación sexual integral? La ESI no se limita a enseñar anatomía, reproducción o métodos anticonceptivos. La norma define una educación que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Entre sus objetivos establece garantizar información pertinente, precisa, confiable y actualizada, promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva y procurar igualdad de trato y oportunidades. Es decir, que cuando hablamos de ESI, hablamos de sexualidad, pero también hablamos de vínculos, de cuidado, de respeto, intimidad, consentimiento, de límites también, de diversidad, de igualdad, de prevención de las violencias y sobre todo del derecho a contar con información confiable, educación adecuada a las edades, información científica y confiable, cuidados y derechos. La ESI no fue una concesión aislada del Estado. La Ley 26.150 se sancionó después de un proceso de ampliación de derechos que incluyó, entre otras normas, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y también la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. La propia ley de la ESI incorpora estas normas como parte del marco jurídico que sostiene el programa. Por eso, entender la ESI implica entenderla como parte de una transformación más amplia de la sociedad argentina. A Julieta le gusta andar en bicicleta, a Julieta le gusta jugar con sus muñecas, pero hay cosas que a Julieta le molestan un montón, y a todas esas cosas Julieta le dice no, y a todas esas cosas Julieta le dice no. Decí que sí, a las cosas que
te gusta, decir que no, a las cosas que te asustan, decir que sí, a cantar y a dibujar, decir que no, si alguien te quiere hacer mal. Decir que sí, a las cosas que te gustan, decir que no, a las cosas que te asustan, decir que sí, a cantar y a dibujar, decir que no, si alguien te quiere hacer mal. Funciona el cuento decir sí, decir no, ayuda a niños y niñas a descubrir que pueden decir que sí a aquello que les hace bien y decir que no a lo que no les gusta o les provoca daño. Durante mucho tiempo la sexualidad fue un tema atravesado por el silencio. Lo que se enseñaba dependía muchas veces de cada familia, de cada escuela, de cada docente y de las posibilidades de acceder a la información. Ese esquema producía desigualdades, porque no todas las personas tenían acceso a la misma información. No todos los hogares podían hablar de sexualidad, no todas las niñas, niños y adolescentes tenían herramientas para reconocer situaciones de abuso o violencia. Y tampoco todas las personas podían comprender de la misma manera cuestiones vinculadas con sus cuerpos, sus emociones, sus vínculos o sus derechos. La ESI introduce la idea diferente, que el acceso a información confiable no puede depender del lugar donde una persona nace, de la familia que tiene o de la escuela a la que concurre. Es un derecho. Pero ¿por qué la ESI genera tanta resistencia? En Argentina, esa posición quedó explicitada, por ejemplo, durante la campaña presidencial del 2023. La plataforma electoral de La Libertad Avanza propuso eliminar la obligatoriedad de la educación sexual integral en todos los niveles educativos. ¿Por qué? Porque la ESI no solamente habla de reproducción, también pone en discusión relaciones de poder, desigualdades, estereotipos de género, diversidad, violencias y autonomía. Y ahí aparece una de las claves para entender el conflicto. La ESI disputa sentidos sobre cómo se construyen los vínculos y sobre qué se considera normal, natural o aceptable. Cuando una política educativa plantea que una niña puede reconocer una situación de violencia, cuando enseña que un niño puede expresar sus emociones sin que eso sea considerado una debilidad, cuando cuestiona que determinadas tareas correspondan naturalmente a las mujeres, cuando incorpora distintas configuraciones familiares, cuando habla de consentimiento, cuando reconoce la diversidad, cuando enseña que nadie tiene derecho a tocar el cuerpo de otra persona sin su consentimiento, está transmitiendo conocimientos, pero también está modificando relaciones sociales y justamente por eso se convierte en un terreno de disputa. Hoy vamos a hablar sobre la educación sexual integral acá, en el colegio. Tener ese en la escuela significa contar con un espacio en donde podemos aprender y a charlar cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana. No solo a recibir información, sino también aprender a convivir con respeto, a cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, a reconocer nuestros derechos y a entender que todas las personas merecemos ser tratadas con igualdad. En Argentina, la educación sexual integral es un derecho garantizado por la Ley 26.150, que establece que todos los estudiantes deben recibir educación sexual integral, adaptada a cada edad y etapa educativa. Para mí, tener clases de ESI representó poder reflexionar de cosas que muchas veces no se hablan o muchas veces tienden a tener vergüenza al hablarlas. También me ayuda a comprender la importancia del cuidado, del respeto a la diversidad y también me ayudó a identificar situaciones de violencia o discriminación. Por eso, la educación sexual integral es tan importante para las instituciones. Porque acompaña, informa y forma personas más conscientes para convivir en sociedad. La ESI no es solamente un contenido escolar, sino una herramienta para la vida de los estudiantes. En 2026, la provincia de Buenos Aires decidió vincular la Semana de la ESI con los 50 años del inicio de la última dictadura.
La propuesta oficial se llama ESI y Memoria, a 50 años, recordar para transformar. La iniciativa plantea trabajar articuladamente dos conquistas de la democracia, la memoria y la de educación sexual integral. Los derechos vinculados con el cuerpo, la identidad, la igualdad y la autonomía también tienen una historia. Y muchos de los derechos que hoy consideramos incorporados a nuestra vida democrática son producto de luchas sociales y políticas. La ESI forma parte de esa historia de ampliación de derechos. La educación sexual integral nació como una política pública en el 2006. Este año cumple 20 años. Es una ley nacional, es obligatoria y es fundamentalmente un derecho. En un contexto en el que distintos sectores políticos cuestionan la obligatoriedad o los enfoques de la ESI, conocer su origen y qué establece efectivamente la ley también es una forma de participar de la discusión, con información y no con consignas. Del 24 al 28 de agosto, la provincia de Buenos Aires vuelve a poner el tema en las aulas, a 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral y a 50 años del golpe. Porque recordar cómo se conquistaron derechos también permite comprender por qué es necesario defenderlos.